Primero sacan la resistencia total. Esta es la resistencia que saqué en paralelo. El R9. Le pongo aquí R9. Así mismo sigo graficando las demás. R9. Sumo estos dos, R9 y R7. Y también sumo R3 y R4. Eso ya, para sacar en paralelo. Pero tienen que graficar todo para sacar las intensidades y voltajes de cada uno que hicieron en serie. También pongo como R10, así voy subiendo R10, R11, R12, R décimo tercero hasta llegar a R total. Están las sumas de esos dos, pongo R10. Sumo esos dos y eso va a ser R11. Ahí tenemos R11. R11 que son 36 ohmios. Esto hacemos en paralelo. R10 por R11. Eso también tenemos que graficar. Ponemos como R12. Me sale 7,2 ohmios. Está bien gráfico. Y ahí me quedan así nomás. Sumo esos dos. Aquí le pongo como R12. Ya sumo esos dos. Sumo el R12 más el R8. Este es el R8. 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 Pongo como R13. Aquí en paralelo y luego en serie. Y está hecho en paralelo. Ahí solo calculo. Ahí me sale 2,87. Igual está mi gráfico. Siempre gráfico todo. Ahí me queda en serie. Aquí le pongo como R14. Ahí sumo en serie. Le pongo como R14 y sumo en serie. Este ya es el R total. Ahí está la suma. Y ahí está el R total. Con este saco la intensidad total. Voltaje sobre resistencia total. Voltaje sobre resistencia total. Sería intensidad total igual voltaje total sobre resistencia total. Intensidad total igual. El voltaje total es 35 voltios sobre la resistencia total que es 6,87 ohms. Esto me sale a 5,09 amperios. Aquí está una corriente de 5,09 amperios. Luego de este circuito paso acá. Aquí sacamos voltajes. En serie es la misma intensidad. Vamos a usar la intensidad total mismo. Aquí usamos el 5,9 amperios mismo. 5,09 amperios para sacar el voltaje en resistencia 14 y voltaje resistencia 1. Y ahí sacamos voltajes. Primero sacamos en resistencia 1. Voltaje es intensidad por resistencia. Entonces sacamos el voltaje en resistencia 1. Y sacamos el voltaje en resistencia 1. 5,09 por 4 ohmios. Igual, ahí está 4 ohmios. 4 ohmios. Ya. Me sale este voltaje en resistencia 1. Luego sacamos en la resistencia 14. ¿Dónde está? Aquí está. La resistencia 14 sacamos aquí. Ahí solo podemos restar 35 voltios
menos lo que salió en la resistencia 1, que serían 20,36 voltios. Aquí solo restamos 35 voltios menos 20,36 voltios. Este es en resistencia 14 igual. 25 voltios. Que me sale 14,64 voltios. Ya con este voltaje podemos sacar intensidad. Pasamos al otro circuito que sacamos aquí. Pasamos a este. Este ya queda descartado ya. Luego pasamos a este. Aquí ya tenemos ya resistencia 1, ya tenemos intensidad y lo que es el voltaje. Y aquí ya no hay necesidad de sacar. ¿Ya? Ahí ya podemos poner arriba en el circuito, en el primer circuito. ¿Ya? Aquí ya tiene una corriente de 5,09 amperios. Y el voltaje que salió de 20,36 voltios. Aquí ya no hay necesidad de sacar más. Ya. Ese ya está sacado la intensidad y el voltaje. Aquí lo que salió la intensidad total es este mismo 5,09 amperios de resistencia 1, porque está así en una sola rama. Y el voltaje ya queda ese mismo 20,36. Lo que tenemos que sacar son esto de todo esto. Ya como dije, y aquí ya sacamos el voltaje, que son 14,64 voltios. Aquí ya solo sacamos como en paralelo es el mismo voltaje, con este voltaje mismo sacamos intensidad en resistencia 13 y en resistencia 4. Con ese mismo sacamos la intensidad aquí y aquí. El voltaje es lo mismo, pero las intensidades son diferentes en paralelo. Pero en serie las intensidades son iguales, pero voltaje diferente aquí y aquí. Así puede ser. Aquí solo sacamos intensidades. Intensidades en resistencia 13 y resistencia 2. Con el mismo voltaje que son 14,64 voltios. Divide para resistencia 13. Ahí la resistencia total de 13 es 10,2 ohmios. Con eso sacamos 10,2 ohmios igual. Nos sale una intensidad de 1,43 amperios. Y abajo lo mismo. Por la resistencia 2. 14,64 voltios en 4 ohmios. Igual. Me sale de 3,66 amperios. Ya. Aquí en la resistencia 4. Como está solita y no hicimos nada, no sumamos nada, ese ya se queda con este voltaje mismo. Con el 14,64 voltaje mismo se queda. Y con la intensidad que sacamos de 3,66 ohmios. Se queda con esa misma intensidad. Y así ya podemos pasar arriba ya al circuito principal. Aquí le podemos poner voltaje de 14,64 voltios. Y la intensidad de 3,66 amperios. 3,66 amperios. Ya. Ahí ya se queda ese, ya está resuelto. Ahí solo, ya con eso ya podemos sacar la potencia. Ya con esa intensidad que sacamos aquí en resistencia 13, que es de 1,43 amperios. Aquí está 1,43 amperios. Ya, la resistencia 8, como les dije, en serie es la misma intensidad. Ya, aquí ya descartamos este circuito, pasamos arriba. Aquí les dije que era la misma intensidad. Aquí y aquí, ahí tenemos que sacar los voltajes. Aquí hay que sacar voltajes en cada uno. 1,43 amperios. Con ese sacamos el voltaje en R12
y el voltaje en R8. Ya, sacamos el voltaje en R2 y en R8. Voltaje R2 igual intensidad R13 dividido para resistencia 12. Ah, no, me equivoqué. Voltaje resistencia 12 igual intensidad R13 por R12. La intensidad es 1,43 amperios por el R12 me salió 7,2 ohmios. 7,2 ohmios. Ahí sacamos. Multiplicamos. Me sale un voltaje de 10,29 voltios. Y abajo, y en el R8 hacemos lo mismo. Con esa misma intensidad, porque está en serie, la resistencia está en serie, con esa misma intensidad sacamos el voltaje en R8. Voltaje R8 igual intensidad R13 por resistencia 8 igual 1,43 amperios por R8 vale 3 ohmios. Intensidad es igual voltaje. ¿Cómo es? Ay, seguro es 2,5. 5 dividido por 10. Aquí me equivoqué. Como 28 amperios. Saco el voltaje aquí y aquí, que serían de las resistencias R3 y R4. Ya, con este saco el voltaje aquí y aquí. Y con es la intensidad que me salió en R10 de 1,14 amperios. 1,14 amperios. Con esta no puedo hacer nada aquí. Y aquí solo saco los voltajes de aquí y aquí. En resistencia 3. Aquí es de resistencia 3 y aquí es de resistencia 4. Y ya sacamos los voltajes. Voltaje, resistencia 3, voltaje, resistencia 4. Utilizo la intensidad en resistencia 11. ¿Qué es eso? Intensidad, resistencia 11. Ahí está. Me salió 0,28 amperios. Utilizo este. Por la resistencia 3, que es de 20 ohmios. 20 ohmios. Ahí solo multiplico nomás. Me sale de 5,6 voltios. Me sale de 4,48 voltios. Ya este voltaje ya lo podemos pasar arriba ya.
al principal, porque ahí ya no hicimos nada más, solo sumamos. Ya la intensidad también aquí ya queda 0,28 amperios. En serie es lo mismo, el mismo voltaje. Y aquí el voltaje es diferente, de 5,6 voltios. 5,6 voltios y el otro de 4,48. Y aquí ya está resuelto ya 0,28, 4,48, 5,6. Ya solo falta este aquí y este aquí. Estaría esto aquí, la resistencia 10. Resistencia 10. Me salió de 1,14 amperios. Ya, aquí ya puedo pasar arriba ya. Este ya no va. Ya, con esta misma intensidad paso acá, que son 1,14 amperios. Y ahí puedo sacar el voltaje, porque en serie es la misma intensidad. Puedo sacar el voltaje aquí, el voltaje en R9 y este ya es R7. Ya llegué al R7, ya no puedo. Ahí ya saco solo el voltaje porque la intensidad queda ese mismo. Saco en R9 y en R7. Ya, ahí le pongo lo que saqué, la intensidad en R10. Como les dije, el 1,14 amperios por la resistencia 7, que es de 6 ohmios. Y ahí solo multiplico igual el voltaje en R9 con la misma intensidad por R10 igual 1,14 amperios por R9. 1,14 amperios por R9 me salió de 3 ohmios. Por 3 ohmios, solo multiplico. Y en R7 me sale 6,84 voltios. Y en R9 me sale 3,42 voltios. Ya, en R7 ya está resuelto. Ahí solo ponemos el voltaje. El voltaje en R7. Ya el R7 ya se queda con esta intensidad misma. 1,14 amperios. Y el voltaje de 6,84 voltios. Pasamos arriba. Aquí ponemos 1,14 amperios y 6,87 voltios. 6,84 voltios. 6,84 voltios. Así ya está resuelto. Ahí ya podemos sacar potencia, ¿no? Luego pasamos acá. Estamos acá, no, en R9. Voltaje R9 me salió de 3,42 voltios. Ya estamos aquí, 3,42 voltios. Con ese voltaje, y como en paralelo es el mismo voltaje, con ese voltaje ya podemos sacar intensidad aquí y intensidad aquí. Intensidad aquí y intensidad aquí. En paralelo es el mismo voltaje, pero diferente intensidad. En serie es misma intensidad, pero diferente voltaje. Y aquí sacamos las intensidades. Aquí y aquí nada más, listo. Intensidad R5 y intensidad R6. Intensidad R5 y intensidad R6. Como que sacamos como el voltaje R9 sobre R5, voltaje R9 sobre R5. Esto me daría una intensidad de 0,28 amperios y 0,85 amperios. Listo, ahí solo ponemos ahí nomás. Aquí ponemos 0,28 amperios y aquí de 0,85 amperios. Listo, ya está todo resuelto. Ahí solo sacamos la potencia. La potencia es intensidad por resistencia.
No, potencia igual intensidad por voltaje. Ya. Ahí solo van sacando las potencias, ¿no? Intensidad, por ejemplo. Potencia, resistencia uno. Sería de, ahí está, 20,36 voltios por 5,09 amperios. 20,36 voltios por 5,09 amperios. Y saca, me sale de 103,63 watts. Así mismo van potencia resistencia 2. Ya con el voltaje de 14,64 voltios por 3,66 amperios. 14,64 voltios por 3,66 amperios igual me da de 53,58 watts. Así van haciendo en potencia resistencia 3 lo mismo. Potencia resistencia 3. Utilizo el 0,28 amperios y por 5,6 voltios. Lo mismo en potencia resistencia 4. 0,28 amperios por 4,48 voltios. Lo mismo en potencia resistencia 5. Ahí utilizo este 0,28 por 3,42 voltios. Y potencia resistencia 6. 0,85 amperios por 3,42 voltios. Aquí potencia resistencia 7. 1,14 amperios por 6,84 voltios. Potencia resistencia 8, 1,43 amperios por 4,29 voltios. Y listo. Para sacar la potencia total, 35 voltios por 5,09 amperios. Esta es la intensidad total, que sería lo mismo aquí. Porque aquí no cambia, porque esto ya está directo en serie. Aquí son lo único que cambia. Listo. Para comprobar que está bien, las intensidades puedes sumar 0,28, 0,85. Aquí debe salir 1,14 amperios. Aquí lo mismo, la suma de todos estos voltajes me debe dar 14,64 voltios, así en todos. Pero eso ya es más complicado ya estar comprobando. Ahí estaría todo.